intervenciones en la relajación o en la distensibilidad ventricular. Entonces, la otra manera de valorar la precarga es midiendo la presión de llenado ventricular, ¿sí? Entonces, tenemos esos dos parámetros para evaluar la precarga ventricular: el volumen de llenado o la presión de llenado ventricular. Y así lo vemos en la diapositiva, ¿sí? Decíamos, a final de cuentas, ¿sí? Esto es la ley de Starling. Este sería en la contracción, vamos a decir, normal, donde decimos que a mayor distensión de la fibra, mayor será la tensión que desarrolla. Cuando la curva de Starling se incrementa, por decir algo, a causa de la estimulación simpática, vamos a ver que esta curva se va hacia la izquierda y hacia arriba, mejorando entonces la contractilidad. Pero cuando hay daño, esta curva se dirige hacia abajo y hacia la derecha. Y entonces vamos a ver que se deprime la contractilidad. Acá lo vemos en otro ejemplo, ¿sí? Vemos aquí en reposo normal, vemos el estiramiento del miocardio, mayor distensión, decíamos, mayor fuerza de contracción. Entonces, cuando estimulamos el corazón, digamos, con el ejercicio que tiene un incremento en los niveles simpáticos, vamos a desviar la curva, es decir, hacia arriba y a la izquierda. Y entonces vamos a mejorar la eficiencia ventricular. Pero al revés, cuando este miocardio se altera, entonces, a pesar de que tenemos una buena distensión, vamos a tener una mala contracción. Y entonces la curva se desvía hacia abajo y hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Y esto lo vemos en la insuficiencia cardíaca o, en los casos muy extremos, en el choque cardiogénico, ¿sí? Aquí ya vamos a ver que aunque se distienda mucho la miofibrilla, ya no va a ejercer una buena fuerza de contracción, ya no va a rendir en forma adecuada. Bueno, la otra propiedad de la que habíamos hablado es la curva fuerza-velocidad, ¿sí? Decíamos que a menor fuerza que se opone a la contracción de la miofibrilla, mayor será la velocidad de contracción y el grado de acortamiento. Ahora, si tomamos al ventrículo, preguntamos, ¿el ventrículo en realidad se contrae libremente o hay alguna fuerza que se opone a la contracción ventricular? ¿Qué me dicen? A Sí ver, hay una Jesús. fuerza que a Laura, la ¿cuál es la porque fuerza de que todos se modos opone? la sangre que está en los grandes vasos. Bien, decíamos cuando revisábamos el ciclo cardíaco, cómo el ventrículo tiene que vencer una resistencia, que es la resistencia aórtica, ¿verdad? Entonces allí tenemos ya una fuerza que se opone a la contracción. Bien, a esta propiedad hemodinámica le vamos a llamar postcarga. Y entonces vamos a entender a la postcarga como la fuerza que se opone a la contracción ventricular. Y esta propiedad, esta segunda ley, la vamos a valorar, ya lo decíamos, a través de una ley que es la ley de Laplace. Y aquí vemos el enunciado de Laplace. Imagínense ustedes que tenemos aquí, en lugar del radio de un vaso, imagínense que tuviéramos aquí al corazón. Vamos a imaginarnos aquí al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda y a la aorta.
podemos hacer una correlación con el ciclo cardíaco. ¿Qué pasa en la primera fase del ciclo cardíaco? ¿Se acuerdan ustedes? Viene la estimulación eléctrica del corazón, la primera fase. Y después viene el ascenso tensional lento, con el cual se va a cerrar la válvula mitral. ¿Sí? Vamos a imaginaros entonces que el ventrículo ya está lleno, ya se cerró la mitral y la aorta sigue cerrada, porque la presión del ventrículo es apenas muy pobre. ¿Qué pasa en ese momento? Pues el ventrículo empieza a contraerse, ¿sí? Pero todavía no hay expulsión de volumen. Bueno, esa fuerza que se genera en el interior de la cavidad ventricular, esa presión que se genera en el interior de la cavidad, busca salida y a eso le llamamos estrés de la pared. Y es estrés de la pared porque sabemos que el ventrículo tiene un grosor en su pared. Si el ventrículo fuera una sola capa monocelular, diríamos que se está generando una tensión en la pared ventricular. Pero como tiene una masa, le llamamos estrés de la pared. Y ese estrés, entonces, es la fuerza que trata de salir, tratando de separar a las fibras miocárdicas. Bueno, entonces, la ley de Laplace, ¿qué nos dice? Que el estrés de la pared va a ser directamente proporcional a la presión intracavitaria por el radio de la cavidad. ¿Sí? Entonces, si tenemos mayor presión dentro de la cavidad ventricular, vamos a tener mayor estrés. Si tenemos mayor radio de la cavidad, es decir, un corazón dilatado, vamos a tener mayor estrés. Y el estrés va a ser inversamente proporcional al espesor o al grosor de la pared, que en esta ecuación la podemos representar por una H. El 2 es nada más una constante. Entonces, el estrés de la pared, lo resumimos, es igual al producto de la presión intracavitaria por el radio de la cavidad entre el espesor o el grosor de la pared, que decíamos representamos con una H y el 2 es una constante. ¿Y por qué es importante el estrés de la pared? Porque es uno de los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno. Y entonces, a mayor estrés, mayor consumo de oxígeno. A menor estrés, menor consumo de oxígeno. Y aquí vamos a ver en este ejemplo, relación fuerza-velocidad. Vemos esta curva normal, ¿sí? La curva continua, la línea continua, ¿sí? Decíamos que a menor fuerza que se oponga a la contracción, mayor será la velocidad de acortamiento y el grado de contracción que alcance la miofibrina. ¿Qué pasa con la hipertrofia ventricular? Tenemos un músculo más grueso, más fuerte, ¿sí? Alcanza mayor fuerza, pero al ser un músculo más grueso, alcanza menos velocidad de contracción y menos grado de acortamiento. ¿Y qué pasa cuando este músculo hipertrofiado además tiene insuficiencia cardíaca? Vemos que el rendimiento disminuye notablemente, alcanza menor fuerza y menor velocidad de contracción. ¿Sí? Y veíamos también esta ecuación. Vemos aquí dos cavidades. Vamos a pensar que este fuera un corte transversal del ventrículo. ¿Se acuerdan del corte transversal, verdad? Donde lo vemos aquí como una circunferencia.
Vemos aquí, por ejemplo, la presión es constante, 100 milímetros de mercurio, y el espesor de la pared es constante, 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, vemos aquí el radio de la cavidad, 1.8 centímetros, pero aquí vemos un radio mayor, 3.5 centímetros. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Laplace? Que el estrés es igual a ¿qué? Al producto del radio, en este caso 1.8, por la presión, que sería 100 milímetros de mercurio, entre el grosor de la pared, ¿sí? Que sería 2H. Aquí tenemos la ecuación, ¿sí? Entonces, si hacemos la operación, vamos a ver en este ejemplo, donde el radio es de 1.8 centímetros, como el estrés que alcanza vamos a pensar que este fuera el corazón, va a ser de 90 dinas por centímetro cuadrado, ¿sí? Ahora, si vemos en este otro ejemplo con los mismos parámetros y lo único que cambia es el radio, ¿sí? Vemos que el estrés se incrementa hasta 175 dinas por centímetro cuadrado, que sería el estrés de la pared. Y ya decíamos, a mayor estrés, mayor consumo miocárdico de oxígeno. Sí queda claro el ejemplo. Y aquí vemos otro ejemplo. Este es el corazón normal, decíamos un eje corto, ¿verdad? O transversal. Decíamos aquí está el círculo. Este sería el radio de la cavidad. Y aquí tendríamos el grosor o el espesor de la pared ventricular. Cuando vemos que el grosor de la pared se incrementa en forma importante y hay una reducción del diámetro, hablamos de una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Vemos que aquí la hipertrofia concéntrica lo que aumenta es el espesor de la pared. En el otro ejemplo, vemos que tenemos un radio, volumen o una cavidad ventricular muy amplia, muy grande. Pero ¿qué pasa con el espesor de la pared? No creció en forma proporcional al crecimiento de la cavidad. Y a esto le llamamos hipertrofia excéntrica, o aquí hablaríamos de dilatación de la cavidad ventricular. Y finalmente, la tercera propiedad que nos dice el estado contráctil intrínseco del ventrículo. ¿Qué nos habla aquí? Que para que exista una buena contracción ventricular, ¿qué necesitamos? Una buena unidad estructural y funcional en la miofibrilla. Esta evaluación del estado contráctil ha sido un poquito más difícil poderla evaluar porque siempre se va a ver modificada por el efecto de la pre y de la postcarga ventricular. Sin embargo, hay una manera de evaluarla que es la llamada curva fuerza-velocidad. Y aquí la vemos, ¿sí? En la curva fuerza-velocidad hacemos una medición instantánea esta curva se llama curva de presión-volumen. Y es la manera en que podemos evaluar el estado contráctil intrínseco del ventrículo. Vemos aquí en esta imagen, vamos a ver en la línea continua aquí, lo que sería el volumen de llenado ventricular, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta el llenado ventricular, claro que el volumen aumenta, pero también aumenta la presión de llenado ventricular. Una vez que se llenó el ventrículo, ¿qué va a pasar?
ya lo explicábamos hace un momento, viene la contracción ventricular, pero en un momento en el que todavía no se abre la válvula aórtica y por lo tanto tendríamos la contracción isovolumétrica ventricular. Hasta el momento en que la presión cruza la presión de la aorta, ¿sí? Que aquí podríamos decir una presión, vamos a pensar, de 120 milímetros de mercurio, con un volumen de llenado, vamos a decir, de 100 mililitros. Entonces, el ventrículo se llenó, perdón, con 100 mililitros, viene la contracción isovolumétrica, aumenta la presión del ventrículo hasta los 120 milímetros de mercurio, y una vez que se abre la válvula aórtica, ¿qué pasa? Viene el vaciado ventricular, ¿sí? En lo que sería esta curva de vaciado ventricular. Y allí el ventrículo expulsa su contenido hacia la aorta. Y finalmente, una vez que termina la contracción ventricular, ¿qué sucede ahora? Viene la relajación isovolumétrica ventricular, en donde únicamente vamos a ver que el ventrículo pierde presión, pero el volumen ya no se modifica. Entonces, en este ejemplo hipotético, vamos a decir, aquí el ventrículo se llenó con 100 mililitros, se enfrentó a una postcarga de 120 milímetros de mercurio y vamos a decir que el volumen residual fue de 30 mililitros. Esto quiere decir que de 100 mililitros con los que se llenó, ¿cuántos pudo expulsar el ventrículo? 70 mililitros, es decir, una fracción de expulsión del 70%. Eso es completamente normal. Esta curva entonces de presión-volumen, vean que nos está evaluando de alguna manera la contractilidad ventricular. ¿Sí queda claro? Laura, Yurit, ¿sí queda claro? Sí, doctor, gracias. Alexia Castrejón, ¿sí queda claro? Sí, doctor, sí me ¿Sí? quedó claro. Muy bien. Ahora vean ustedes un ejemplo. Ya nos va a faltar poco tiempo. Pero vean este ejemplo. Aquí tenemos una curva fuerza-velocidad en negro. Vemos aquí. ...70 milímetros de mercurio. ¿Qué va a pasar con la contractilidad ventricular? Vean ustedes, se deprime y en lugar de expulsar los 70 mililitros, ¿cuánto les gusta aquí? Vamos a decir 50 mililitros. Entonces quiere decir que la fracción de expulsión, que normalmente era de 70, ahora bajó a 50%. Es decir, que al incrementar la postcarga ventricular, vamos a tener una menor contractilidad y que se va a reflejar en una menor capacidad del ventrículo para expulsar su volumen. Cuando esto sucede, viene un mecanismo compensador y entonces tenemos un incremento del llenado ventricular. Sin embargo, vean que esto trae una consecuencia muy importante, porque después de este volumen, vamos a decir de 100 mililitros, cada incremento en el llenado ventricular trae consigo un aumento importante en la presión
de llenado ventricular. Entonces, esto no puede ser un mecanismo indefinido para contrarrestar el incremento de la postcarga. Cuando esto sucede, entonces el ventrículo aumenta el volumen de llenado, pero al mismo tiempo aumenta la presión de llenado. ¿Sí? Viene la contracción igual a los 170 y ¿qué veríamos? Una mejora en la capacidad de expulsión. Esto sería un mecanismo compensador, ¿sí? Cuando vemos afectada ya la postcarga ventricular. Pero si la postcarga siguiera aumentando, ya el volumen de llenado ya no puede aumentar. Y entonces lo que veríamos es una reducción cada vez mayor de la fracción de expulsión ventricular. Esto es lo que vemos preferentemente en la insuficiencia cardíaca de predominio sistólico. Les hice llegar por allí un artículo, espero que ya lo empiezan a leer, en donde vemos que habla específicamente de la insuficiencia cardíaca diastólica o que ahora se llama insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada. ¿Sí? Eso lo vamos a ir analizando en las próximas clases. Queda claro entonces las propiedades que rigen la contracción de la miofibrilla, del ventrículo y la manera en que podemos valorar estas propiedades que rigen la contractilidad ventricular. ¿Queda claro? Sí, doctor, se quedó claro. Muy bien. Entonces, ahora el viernes vamos a empezar a hablar ya propiamente de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y haremos mención de esos mecanismos compensadores que se van a echar a andar una vez que el ventrículo empieza a trabajar mal. Para que nos podamos centrar, hablaremos de esa diferenciación entre lo que es la insuficiencia cardíaca